Se encuentra Ramiro Vela, asambleísta nacional, con quien vamos a dialogar sobre los beneficios del proyecto de ley orgánica de competitividad energética. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Visión Manabí 650M. Tenemos buen retorno, ¿nos escucha claros? Yo los escucho muy bien, un gusto saludarles, un abrazo a la gente en Manabí, a ustedes y por supuesto al pueblo ecuatoriano. Muchísimas gracias. Con este saludo iniciamos la entrevista consultándoles ya de lleno cuáles serían los beneficios del proyecto de esta ley. Bueno, esta ley que ya fue aprobada y que forma parte del paquete de ley económicas urgentes presentada por el presidente Daniel Noboa, lo que hace es generar nuevas alternativas tanto en la producción como en la distribución de electricidad. Usted sabe que pasamos recién por una crisis energética y que va de la mano por el abandono del sector de los últimos 10 años, sobre todo, donde no se ha cumplido el plan maestro de electricidad en el Ecuador. Y una de las responsabilidades es que el Estado solamente había generado que el sector público era el obligado, era el que tenía el monopolio de generar este tipo de alternativas. Hoy ya no lo va a ser así, se permite el involucramiento de nuevas tecnologías, de nuevas inversiones y del sector privado también. Más aún cuando justo el día de hoy, coincide, usted me hace la pregunta sobre la ley, pero hoy vamos a iniciar también el juicio político contra el exministro de Energía y Minas, Guillermo Santos Albite. ¿Por qué? Por la crisis energética que pasamos hace poco tiempo y que le costó al país más de 880 millones de dólares. Bien, son las 7 de la mañana con 35 minutos. El señor asambleísta Rodi Vélez le saluda y en realidad este es un tema que yo le he venido haciendo seguimiento porque dentro de las amistades y de la familia pues hay ingenieros eléctricos y se señala que nosotros, por ejemplo, en la costa ecuatoriana tenemos la presencia del sol prácticamente los 365 días del año y no lo estamos aprovechando. Pero, por ejemplo, si alguien quisiera, de manera personal, lo hablando de que esto podría convertirse hasta en las MIPYMES. Por ejemplo, si usted quiere tener electricidad en su casa utilizando, por ejemplo, paneles solares, resulta demasiado costoso. Dentro de esa ley se contempla aquello para las iniciativas familiares, personales o grupales, barriales, que puedan importar estos equipos con aranceles cero o bajos para que motiven a que se pueda generar esta electricidad limpia sobre todo. Sí, qué bueno que usted lo haya tocado, un gusto saludarlo. Como le digo, antes de esta ley, era solamente el sector eléctrico público el que podía generar alternativas de generar electricidad. Ahora ya no. Ahora usted lo puede hacer desde el sector privado y claro, dentro de aquello está la nueva tecnología, el aprovechamiento del sol, como usted lo acaba de decir, de los rayos solares, con grandes paneles que permitan no solamente dar electricidad o energía a su hogar, sino que permita compartirlo. Es por eso que hay un capítulo especial donde prácticamente las nuevas tecnologías entran sin impuestos al Ecuador y donde la gente puede ya vincularse para generar su propia energía. Esta es una alternativa, repito, que hasta hace poco era ilógica para los gobernantes de turno porque decían, no, usted tiene que seguir pagándole a la empresa eléctrica, usted no puede hacer nada que no sea particular y tampoco hay una empresa que pueda generar nada porque todo tiene que estar ligado al Estado. Y ese monopolio, lamentablemente, cuando tienes gobiernos como el de Guillermo Lasso y el de Lenín Moreno, que para nosotros, según una investigación que le entregamos ya a Contraloría y a Fiscalía, desastrosos porque no cumplieron el plan maestro de electricidad, pues era negativo. Terminamos comprando la energía a Colombia y Colombia no nos vendió energía de la que produce el Estado, sino de las empresas privadas. Colombia ya tiene esta norma hace muchísimo tiempo atrás y eso nos quitaba competitividad. Ahora ya tenemos la posibilidad que nuestras propias empresas con capitales locales o internacionales puedan generar estas alternativas. Y dentro del país tenemos algunas empresas que ya están generando, pero no sé con qué marco legal lo hayan hecho. Inclusive acá en Manabí, aquí en Jaramijó, tenemos la siembra de paneles solares. Ya le digo, desconozco un poco con qué legislación se habrá hecho. Ahora, con todo lo que ustedes van a aprobar, están impulsando esta nueva ley y que tengo entendido que también pues tiene el aval de el Ejecutivo,
y de gran parte de los ecuatorianos, porque ven como una oportunidad también, y en los inversores para un nuevo nicho de hacer sus inversiones. Ahora, si bien es cierto, hay cosas que se pueden hacer a corto plazo, a mediano y a largo plazo. ¿Cómo con esta ley vamos a estar seguros los ecuatorianos que en el siguiente estiaje no tendremos el mismo problema que ocurrió en este inicio, o al finalizar el 2023? Bueno, primero, las cosas no se hacen de la noche a la mañana. El ecuatoriano tiene que entender que 10 años de abandono, al igual que la crisis económica, la crisis social, la crisis delincuencial, la crisis energética, no es que de la noche a la mañana no se hizo algo, no se prendió un generador y ya no tenemos apagones. No. Bien, parece que tenemos un pequeñito inconveniente con el internet, ya lo vamos a superar, señor asambleísta, a ver si nos escucha. Recordarle también a la ciudadanía que puede comunicarse con nosotros al 096 799-8671, 096-799-8671. Ya, sí, lo que pasa es que acá tenemos... Ya recibimos la señal bien. Vamos a ver, dele clic ahí, don Ariel, a ver si ya... Listo. Ya. Le escuchamos. Le escuchábamos. La última pregunta no se escuchó la respuesta de manera correcta. Se nos cortó ya, pero vamos a retomar. Sí, estamos vía telemática. Ahí, nuevamente. Señor asambleísta, con las disculpas del caso, la última parte no le escuchábamos muy bien, pero es muy importante esta entrevista que estamos sosteniendo con usted, porque al tener un marco legal, seguramente va a haber mucho, pero mucho interés, sea del pequeño, del mediano y del grande inversor, que van a ver esta gran oportunidad. Le escuchamos. Sí, le decía que no es de la noche a la mañana, ¿no? La crisis energética no es de ayer a ahora, es de unos 10 años de despreocupación. Repito, los gobiernos de Lenín Moreno y el gobierno de Lasso prácticamente dejaron de invertir en el sector eléctrico, más aún cuando el gobierno de Lenín Moreno acabó con el Ministerio de Electricidad, lo fusionó, siendo tan importante, y acabó con la Agencia de Regulación. Entonces, no es que con esta ley que me permito darle la información, no es que se está tratando o se va a aprobar, ya está aprobada. La aprobamos el mes anterior. No es que es una iniciativa solamente de los asambleístas, más bien es un proyecto económico urgente presentado por el presidente Daniel Noboa, por el Ejecutivo, y avalado y aprobado por la Asamblea Nacional. Esta ley ya está en el registro oficial y ya está vigente, no está por aprobarlo. Ahora estamos con otra ley económica urgente que tiene que ver más bien con el tema del turismo. Entonces, la ley nos garantiza que no va a haber apagones este año, pero sí garantiza que empezamos a generar un nuevo concepto, abriendo las puertas a las empresas públicas privadas y a los verdaderos inversores en el sector eléctrico. Además, la ley también ratifica que es deber del Estado que ciertas obras como a Coca-Cola Sinclair, como Toachi Pilatón, que ya han sido avanzadas en más allá del 50%, el caso de Coca-Cola en 90%, el caso de Toachi en 90%, y que están funcionando, sean terminadas por el Estado. Es decir, se logra también darle mayor agilidad a ciertas obras que estaban pendientes. Y usted me decía sobre un proyecto en Manabí. El gobierno anterior había generado ciertos convenios de concesión para que ya algunas empresas entren al país y puedan empezar a generar energía. Lamentablemente esos convenios fueron entregados a dedo. Lamentablemente esos convenios fueron entregados de una mala manera. Usted sabe cómo está la corrupción en el país. La ley lo que hace es genera un marco legal que les permite a las empresas privadas que quieren invertir en Ecuador hacerlo de manera correcta, no solamente ya con un acuerdo, sino en un marco legal mucho más amplio. Eso garantiza la inversión privada y además también parte de esta ley ha servido para bajar el riesgo país, porque no podía ser posible que alguien quiera invertir en el Ecuador y corre el riesgo que mañana o pasado le quiten el acuerdo, le quiten el permiso y la inversión quede ahí. Con esta ley se garantiza a los inversionistas un buen trato y se da mayor seguridad en el país. Exactamente eso le iba a indicar, señor asambleísta, porque tengo bastante conocimiento de algunos de estos proyectos y otros que han quedado truncados. Y justamente
hubo una empresa española que llegó acá a esta zona de Manabí y adquirió inclusive alrededor de 60 hectáreas en el ingreso a la comuna Los Bajos, acá en Montecristi. Inclusive todo ese perímetro lo cerró con mallas metálicas y estaba dando forma, pero de repente cuando ya quisieron hacer la inversión, algo el Estado ecuatoriano no pudo entregar un marco legal y todo se vino abajo, es decir, fracasó ese proyecto y en la actualidad vemos que lamentablemente los amigos de la GENO se le han llevado inclusive hasta el último pedacito de metal que había en el lugar. Con esta ley que ya está aprobada, como dice, está en vigencia, ¿cuándo empezaremos a ver las primeras reacciones, las primeras empresas, tanto las grandes como las pequeñas? Reiteramos, porque conozco de muchos ingenieros que quisieran, por ejemplo, tener electricidad en su casa de manera autónoma, independiente, pero justamente como no tenía ese marco legal y los accesorios demasiado caros, no era atractivo. Y ahora hay dos beneficios, porque uno de los mayores productores de estos accesorios es la China. Y además de que hay una ley que van a bajar los aranceles, también hay un convenio, un tratado comercial que va a ir en ascenso o en descenso más bien, en cuanto a los aranceles. ¿Todo esto podría convertirse en un nicho atractivo, señor asambleísta? Bueno, prácticamente usted me ha dado contestando ya la pregunta, ¿no? Una cosa va de la mano, repetir que la ley está vigente, ya está en el registro oficial. Segundo, lamentablemente en el país de Manuelito, como lo digo yo, muchas empresas han querido invertir y bajo el cuento de algunos temas de corrupción. Usted sabe que es así, que te consigo el permiso, que te consigo el acuerdo y luego no terminan poniéndose de acuerdo ellos y las empresas vienen y quedamos mal, porque a nivel internacional estas empresas como la que usted acaba de nombrar dicen, vea, yo ya estaba en Ecuador, pero el Estado no se puso de acuerdo, nunca me dieron el permiso, y no es así. Hay mucha gente también que se ha dejado engañar por ciertos avivatos que han vivido de la política y han robado al país bajo los famosos que yo soy amigo del ministro, que soy amigo del presidente, te voy a conseguir el acuerdo, te voy a pedir el permiso. Eso se ha acabado y es bueno y por eso apruebo yo y apoyo al gobierno de Daniel Noboa. Con esta ley usted tiene que cumplir los requisitos e invertir directamente con el Estado. No necesita de padrinos. La ley es muy abierta, es muy amplia. Yo me ofrezco en unos minutos pedirle a mi equipo de trabajo que me mande la ley aprobada y se los voy a mandar vía WhatsApp para que la conozcan y la vayan distribuyendo de a poquito para que todo el mundo sepa qué es lo que hay que hacer. Y hablando a lo micro, señor asambleísta, porque ya le digo, acá tenemos el gran aliado, que es el sol, que prácticamente nos puede ayudar con esta energía limpia por un lapso de 10 horas al día, de manera prácticamente los 365 días del año. Claro que sí. Repito, la ley es muy amplia, no soy un especialista en el sector eléctrico, sin embargo, consideramos que toda la inversión extranjera que pueda venir para no volver a pasar, primero por apagones, por una crisis energética, y segundo, para evitar que los vivos, los corruptos, a unas empresas sí le den a dedo un permiso, a otras empresas no, pues se hayan terminado. Incluido en la ley también está acortar los tiempos de las famosas licencias ambientales, porque ese es otro problema. Empresas que vienen y se demoran 2, 3 años en sacar una licencia ambiental. Se acorta el camino de aquello, se genera una seguridad jurídica y se permite la inversión. Repito, es importante leer absolutamente toda la norma, esta más la anterior, porque hay que recordar que hemos aprobado ya varias económicas urgentes y en una de ellas también está el fortalecimiento de las alianzas pública-privadas, las APP. Esto es importantísimo. Las alianzas públicas-privadas permiten vincular al inversionista extranjero con las necesidades del Estado. Señora asambleísta, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo tengo una consulta. Usted al inicio de la entrevista mencionaba de que iba a iniciar el juicio político al exministro. ¿Usted está de acuerdo que en el Pleno se continúen con los juicios políticos? Bueno, más allá de estar de acuerdo o no, es parte de la función legislativa. La función legislativa tiene dos funciones principales o dos trabajos principales, legislar y fiscalizar. Y el ser un ente político, la fiscalización política es necesaria. No es, como algunos dicen, solamente se fiscaliza y con censurarlo y destituirlo por odio, porque no es de mi partido político,
lo voy a acabar. No es así, por lo menos en esta comisión más. No, cuando yo pertenezco a la comisión de fiscalización, los compañeros asambleístas me dieron esa responsabilidad, yo soy miembro de la comisión de fiscalización. Entonces la fiscalización va más allá de aquello, es responsabilizar a una ex autoridad de lo que no hizo por el país o de las cosas malas que hizo por el país. El resultado puede ser una censura y una destitución, y también ese informe que hace la comisión de fiscalización pasa a Contraloría para que se busquen a los responsables y se logre sancionar y, de ser posible, inclusive recuperar lo que lamentablemente se llevaron del Estado. Esta es parte de la función legislativa, no se la puede dejar de lado, no se la puede eliminar, pero vamos a la par. En 3 meses, 17 leyes aprobadas, en 3 meses esta asamblea, y en 3 meses, 2 juicios políticos terminados. El exministro Bernal fue sancionado, censurado, el exministro del Ministerio de Bienestar Social del tiempo de Lazo, 2 vocales de la judicatura en medio de un escándalo terrible de el tema judicial del país, uno censurado, el otro destituido y censurado, y ahora un ministro que es prácticamente responsable de la crisis energética. Ustedes recordarán que en un medio de comunicación el ministro dijo: yo pensaba que Colombia me iba a vender energía barata. Él ratificó que no tomó las previsiones necesarias. Hoy empieza el juicio político contra el ministro Santos Albite, y esto queda de precedente para que las autoridades hagan bien su trabajo. Y repito, no solamente la censura y destitución, también el informe pasa a Contraloría y, de ser necesario, a Fiscalía, para que se tomen las acciones legales pertinentes. Asambleísta Ramiro Vela, buenos días. Les saluda de los estudios de Radiovisión Roberto Reyes Cereño. Usted hablaba al inicio de su discurso y del diálogo que mantenemos muy ameno y muy interesante, de que este plan maestro de la energía lleva 10 años en esta crisis realmente. ¿Cuál es este plan maestro y por qué desde su perspectiva ha durado tanto tiempo que no lo han tomado en consideración? Lamentablemente por odio político, porque el gobierno de Lenín Moreno, aunque aparentemente ingresó a continuar el trabajo del presidente Rafael Correa, que tampoco, ustedes tienen que entender que yo soy un asambleísta independiente, yo no tengo por qué acusar ni defender a nadie, y peor del pasado, pero el gobierno anterior dejó ya un plan maestro en camino. Ejemplo, Toachipilatón, ejemplo, Coca-Cola Sinclair, ejemplo, las hidroeléctricas, otros que ya estaban con permisos que deberían haberse empezado a construir, pero por odio político y sobre todo por esa mala costumbre que tenemos de no visualizar que algo positivo deben haber hecho los gobiernos anteriores, el Ministerio de Electricidad fue liquidado bajo el cuento de que querían ahorrar. Acabaron con el Ministerio de Electricidad y lo fusionaron con el Ministerio de Energía y Minas. Ese fue el primer gran error, y lo dicen en el informe los especialistas, no nosotros, del gobierno de Lenín Moreno. Y de ahí en adelante había un sinnúmero de inversiones que habían que ir cumpliendo año por año. Por ejemplo, terminar estas 2 centrales, construir 2 centrales más, la de Cardenillo, por ejemplo, que es una central gigante, la más grande del país, que tiene listos los estudios y tiene listo los permisos ambientales. No se pensó a construir. Renovar la maquinaria de estas plantas y generadoras de energía que utilizan combustible fósil, que utilizan diésel, que utilizan gas. Ahora, con la nueva tecnología, hay plantas más modernas, inclusive, que no contaminan. Eso era parte del plan maestro. Los mantenimientos programados de las actuales centrales eléctricas en funcionamiento. Mantenimientos para evitar que dejen de operar a un 80, 90% y operen un 40%. Ir generando nuevas instalaciones de distribución de energía. Nada de eso se cumplió. Eso dice el informe que entregamos hace poco a Contraloría, y hay que decirlo, en los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso no se hizo nada para cumplir o continuar con ese plan maestro de electricidad. Ese odio político ha perjudicado al país y justamente a los gobiernos que van siguiendo acá en el Ecuador, y en este caso el del señor Daniel Noboa Asín, pero que se están tomando en consideración junto a los asambleístas que hoy están legislando y hoy están tratando de solucionar algo que no se estaba tomando en cuenta. Será no solamente por el odio, porque no hay el dinero suficiente o no hay el querer de los asambleístas y de la política. Bueno, el tema de la asamblea tiene que ser siempre revisado desde el punto de vista cuáles son las funciones de la asamblea.
Yo creo que esta nueva asamblea, y si me permiten unos minutos, yo ingresé a la política, yo soy periodista, comunicador durante 30 años. Ingresé a la política porque me parece que era un momento histórico, que necesitaba que nuevas figuras, que nuevas caras, que gente honesta esté ahí, porque si no íbamos a repetir los mismos problemas de la asamblea anterior. Gracias a Dios en estos primeros meses lo hemos logrado hacer, nos hemos puesto de acuerdo, logramos tener autoridades. Ayer que realizaba mi rendición de cuentas, o que revisaba mi rendición de cuentas del viernes, por ejemplo, nosotros hemos logrado ya posicionar un contralor. 5 años Ecuador tuvo un contralor encargado. Hemos logrado aprobar 17 leyes, vuelvo a repetir, en menos de 3 meses. No siempre va a ser luna de miel en la asamblea, porque es un tema político. Y yo creo que de ahora en adelante se va a complicar. Y me adelanto, ¿por qué? Primero porque viene una consulta popular que para muchos es política, pero es una consulta popular importante porque le va a dar al país herramientas para el tema delincuencial, controlarlo, inclusive para controlar el tema de contrabando y de narcotráfico. Y segundo, porque ya viene un año político. Acuérdese usted que en un mes estamos en consulta popular y en un año estamos en elección de presidente y asambleístas. Entonces hay muchos que quieren reelección, hay muchos que quieren regresar con un poder político a la asamblea, y eso a lo mejor hace que las cosas no sigan funcionando. Pero mientras sigan actuando así, hoy estamos tratando la ley de lavado de activos, estamos tratando la ley para fortalecer el sector turístico. Ojalá podamos aprobar más leyes y que la gente vea que hay la asamblea nueva y que han cambiado las cosas. Es solamente decisión política y el querer hacer de la política un bien al país, porque en corto tiempo, como usted señalaba, se están tratando leyes y de enderezar este país que realmente ha venido funcionando totalmente mal, y al usted meterse a la política y de optar por una curula en la Asamblea Nacional, a pesar del poco tiempo que hay, porque sabemos que hay que terminar el periodo para acá fue electo el expresidente Guillermo Lasso, pues creo yo firmemente de que sí se puede en corto tiempo trabajar cuando se dedica justamente a hacer la política del bien. Miren, yo le voy a contar una cosa. Yo me voy muy satisfecho hoy que estoy viajando ya, porque estoy en mi ciudad, estoy en Ambato, viajando ya para Quito, porque tengo sesión hoy de fiscalización. Como les dije, hoy empieza el juicio político de Santos Alvite. Hasta el momento estoy satisfecho porque varias cosas de las que nosotros proponíamos desde lo civil se han logrado plasmar en la asamblea, y eso es bueno. Inclusive unas 2 sugerencias mías están dentro de la consulta popular: que los militares controlen las carreteras. Yo tenía el problema que la gente de Pelileo acá con hollines, con los comestibles, con las hortalizas, eran prácticamente secuestrados. Hemos logrado ingresar ahí. Ayer el presidente logró sacar un acuerdo que tiene que ver con sectores privilegiados en el país. ¿Cómo puede ser posible que un gerente de comunicaciones de CNT gane $14,000? Que un gerente de una empresa pública gane $16,000. Eso era aberrante realmente. Yo soy uno de los proponentes de revisar los sueldos dorados. El presidente tomó a bien mi propuesta, más que denuncia. La ministra hizo la investigación. Inclusive en Diario Expreso salió una publicación donde yo hablo claramente que ya tenía yo en conocimiento de estos sueldos, y el presidente ha tomado en cuenta aquello. Ayer sacó un acuerdo de que nadie puede ganar más que el presidente, algo que ya se había hecho en otro gobierno, pero que lamentablemente no se cumplía. Por eso le digo que más allá de las nuevas leyes está también ver qué podemos hacer cumplir y estar pendientes de que se cumpla. Hoy seguramente estos trabajadores dorados de las empresas públicas de $14,000, $15,000 estarán preocupados. No deben estar preocupados, más bien deben estar tranquilos de que las cosas están siendo controladas. Dentro del juicio de Santos Alvite, el exministro, ¿qué panorama, qué más o menos te avisora que se podría dar dentro de la reunión, dentro del juicio que justamente va a iniciar y que usted va a estar, ya está viajando justamente hasta la capital de la República? Bueno, primero el juicio tiene que tener el llamado debido proceso, ¿no? Y el debido proceso va de la mano en escucharle al exministro con sus pruebas de descargo, en escuchar a la proponente del juicio político, que es Nicole Saca, la bancada de ADN, sus pruebas de cargo, escuchar a los comparecientes. En este juicio va a ser diferente porque nosotros ya hicimos una investigación de la crisis eléctrica, que la presentamos ya en Contraloría. Sabemos el perjuicio para el país. Más de $800 millones perdió el Ecuador por los apagones, comprando energía a 69 centavos de dólar a Colombia. Cuando usted la paga 9 centavos, ahí es simple, no hay que ser un gran matemático. Usted paga 9 centavos y el país tuvo que comprar a 69, es decir, 60 centavos por kilovatio. El Ecuador tuvo que subsidiar en ese tiempo de apagones, porque si no ya no teníamos 2 horas de apagones, teníamos 4 y hasta 6, que hubiera sido
realmente desastroso para el país. Entonces, más allá de yo adelantarme con un criterio, porque la Comisión de Fiscalización es sustanciadora, es decir, lleva el juicio político en la parte de los procesos, del debido proceso. Quien decide si se censura, ya destituir no, porque ya no es ministro, pero si censura, es el Pleno. Lo que la Comisión al final tiene que decidir, si en el informe pone que recomienda que vaya al Pleno o que se archive. Yo personalmente no puedo adelantarme por ser un miembro de la Comisión, pero creo que hay pruebas suficientes para que el país no se quede con la duda de que alguien o algunos estuvieron atrás del negociado de los apagones, que se ganaron mucho dinero pretexto de este estiaje y que dejaron al Ecuador con más crisis todavía, tanto en lo económico como energético. Perfecto, como dice el meme, no diré nada, pero habrá señales. Señor asambleísta, muy importante el tema de que hemos tratado esta mañana, pero vale la oportunidad y espero no se incomode cambiarnos de coles a nabo, como decimos popularmente, pero hay un tema también muy importante que es la seguridad del país. A partir de abril ya los ecuatorianos tendremos que pagar un 15% del IVA y que la propuesta del señor presidente Noboa es que esos recursos sirvan para solventar los gastos de movilización y todo lo que tenga que ver con los militares, y etcétera, etcétera. Pero también hay desde ya reacciones de al menos en esta parte del país, es que los primeros días arrancó como un Ferrari con militares en la calle haciendo operativo y todo lo demás. Pero en las últimas semanas ha sido lo contrario, han desaparecido, tanto es así que Portoviejo y Manta en las últimas 2 semanas, inclusive en 10 días, hubo alrededor de 13 muertes violentas. El sicariato sigue, el tema de las vacunas sigue y se ha incrementado, e inclusive las extorsiones y robos de vehículos son delitos que se han disparado en estado de excepción con presencia militar y policial. ¿Qué hacer desde la Asamblea para que esto no quede en un capítulo más de una novela? A ver, el tema del control de la delincuencia y más aún en estado de excepción o en declaración de conflicto interno es totalmente el Ejecutivo. ¿La Asamblea qué hizo? Ratificar el apoyo a las decisiones del Ejecutivo, como lo hacemos también, en mi caso, ratificar el trabajo de la fiscal contra la delincuencia y contra el narcotráfico y la corrupción. La Asamblea ha generado ciertas leyes, las reformas al COIP quedaron pendientes porque no se pudo votar, porque lamentablemente por ahí nos metieron 2, 3 temas que no eran acordes y no hubo el acuerdo para votar. Pero viene ya una consulta popular que le va a permitir, por ejemplo, a usted, en una de las preguntas, generar la posibilidad de que los militares controlen carreteras sin necesidad de estar en estado de excepción y sin necesidad de ser declarado conflicto interno. Un control al tema judicial, un control al tema delincuencial, un control a la ley de lavado de activos que lo estamos generando en la Asamblea, pero que está ratificada dentro de la consulta popular, la posibilidad de generar trabajo por horas. Hay ciertas cosas que no se pueden cambiar, como lo decía en la ley anterior, no se puede borrar lo que hemos ido armando año tras año como país, de la noche a la mañana y en 3 meses. Y también desde la Asamblea podemos exigir, y lo vamos a hacer, para que los militares sigan teniendo este mes más de estado de excepción en las calles la posibilidad del control necesario. Yo creo que los recursos que va a generar esta subida del IVA, más el tema de las grandes empresas que han tenido importantes ganancias el año anterior, que puedan aportar, no solamente van a seguridad no van a aportar para la seguridad de los militares o el control de los militares, también para fortalecer a nuestra Policía Nacional. Entonces, yo creo que se ha hecho cosas importantes. Una de ellas es la decisión de aceptar que tenemos un problema terrible en la delincuencia, declarar en conmoción interna, declarar estado de excepción y que los militares y policías sigan acompañándonos. Es lo que nosotros necesitamos. Y lo que podemos hacer es este llamado de atención, más la aprobación de las leyes, repito, que ayuden al sector judicial a que no haya tanto sinvergüenza que entre y salga de la cárcel. ¿Usted cree que, hablando de sinvergüenzas, la ley de extinción de dominio, hay muchos que la están reclamando porque es la manera de que aquellos recursos que hayan sido obtenidos de manera ilícita
puedan ser absorbidos por el Estado ecuatoriano para una reinversión y también pues de que se vaya poniendo un precedente, porque Ecuador, al menos en estos días, en estos actuales momentos, está como uno de los países más corruptos, más inseguros, es decir, somos campeones pero en cosas negativas. ¿Cómo revertir aquello? Con lo que estamos haciendo, primero con la participación de gente nueva, no solamente en la política, en el tema de la judicatura, necesitamos jueces nuevos, no vinculados directamente a los partidos políticos. Lo mismo los funcionarios públicos. No podemos seguir con funcionarios que han tenido 4 o 5 glosas y sigan metidas en las instituciones. Cambiar la gente es parte de empezar de nuevo. Y en lo que usted me hablaba de la ley de extinción de dominio, no puede ser posible que nuestros militares, cuando hacen el control de la minería ilegal, tengan que destruir la maquinaria que está siendo necesitada en las juntas parroquiales, en las prefecturas. Con esta nueva ley, usted tiene a menos de 6 meses, si la maquinaria ha sido retenida ya a estos mineros ilegales, como nadie la reclama porque son unos pillos y no aparecen, pues esta maquinaria pasa inmediatamente al poder del Estado y se distribuye. Un ejemplo, en la entrada al Tena, usted tiene más de 50 retroexcavadoras, tractores que se están pudriendo, que se están dañando, cuando perfectamente con esta ley ahora van a poder ser entregados legalmente, valga la redundancia, a las juntas parroquiales, a las prefecturas, para que trabajen. Los delincuentes las van abandonando, nosotros tenemos que aprovecharlas. Pasa lo mismo con el tema de las armas. Nuestros policías con armas de juguete, mientras que los delincuentes con armas de última tecnología. Todas las armas requisadas, todas las armas retenidas de los delincuentes en un proceso legal en menos de 6 meses podrán ser entregadas a la policía para que ahora sí actuemos con las mismas condiciones contra los delincuentes. Igual en los recursos económicos que están en los bancos. En menos de 6 meses se ha comprobado el delito. Hay un delito en flagrancia. Ese dinero entra a las arcas del Estado para labor social. Eso es lo que da esta ley, que me parece que de una u otra manera, por eso la llamamos la ley para recuperar lo robado. ¿Para cuándo usted cree que ya en la parte final, señor asambleísta, para cuándo los ecuatorianos podamos sonreír de que esa ley ha sido aprobada? Esa ley está aprobada ya. La extinción de dominio. Está aprobada hace un mes. La extinción de dominio, perfecto. No la reformamos totalmente, la reformamos dentro de una ley que permite la parte económica, no recuerdo el nombre completo, pero es parte de la ley de extinción de dominio esa, ya la reformamos. Yo me comprometo hoy a pasarle las 2 leyes, para que ustedes conozcan de primera mano. Las 2 están aprobadas, las 2 están en registro oficial ya, y las 2 entran en vigencia, y seguramente esperemos que ya en menos de un año esperemos a ver los resultados de estas 2 leyes. Señor asambleísta, me corrige, estas que ya están aprobadas, disculpa que en esa partecita, pero ¿se necesita de algún reglamento o entran directamente? Siempre toda ley tiene que tener un reglamento, toda ley tiene que tener un reglamento, y ahí a veces no. ¿Quién la debe elaborar? ¿No? ¿Qué ministerio? ¿Perdón? ¿Quién la debe de elaborar ese reglamento? Yo le voy a mandar el estado actual de las leyes y qué viene de aquí en adelante. Hoy he pedido a mi equipo de trabajo hace unos minutos ya que se preocupe para que ustedes conozcan en qué estado están, si ya están publicadas en el registro oficial y qué viene de aquí en adelante para poder informar de una manera más amplia. Señora asambleísta, sin dudas, personas como usted que nos brinden esos tiempos, sacrificando un poquito de tiempo también atendiendo los medios de comunicación. Y usted lo dice, pues no, desde la serranía, acá estamos en la costa, y es bueno conocer esas opiniones distintas, esa realidad y ese sentimiento también que se tiene. Porque cuando ya se es asambleísta, si bien ha participado por una provincia, por un segmento de nuestro territorio, pero cuando van ya al legislativo se convierten en asambleístas nacionales, porque la ley que favorece a un sector abarca a todo un país. Le agradecemos quienes hacemos Radiovisión y esperemos en la siguiente semana seguir conversando, tener este diálogo para que los manavitas también le conozcan y sobre todo decir, ¿sabe qué? El asambleísta Ramiro Vela impulsó tal ley, aprobó tal ley, estuvo de acuerdo en tal aspecto y eso puede llenar también pues de motivación
para los manavitas. Y además que nos va a hacer llegar también material muy importante sobre la ley. Eso también es importante. Ya le agradecemos a la Asamblea. Señor asambleísta, le agradecemos que nos facilite todo esto, porque de esa manera nos ayuda también a fortalecer nuestro conocimiento y poder exponer o difundir a nuestros oyentes y televidentes, porque la magia de la radio ahora también nos permite comunicarnos en tiempo real y vernos también, interactuar con las demás personas en cualquier parte, no tan solo del país, sino también del planeta en que se encuentren. Muchísimas gracias a ustedes, yo estoy a la orden, soy uno de los asambleístas que en más medios participa. Como periodista, para mí es parte fundamental de la gestión el comunicar, el informar, porque sobre todo así aclaramos ciertas cosas que muchas veces son malentendidas. Yo me comprometo en el transcurso del día, como les digo, a enviarles los dos documentos legales, y he pedido ya que me informen cómo están el tema de los registros oficiales y las aplicaciones necesarias y los términos para que ustedes puedan informar de manera correcta. Muchísimas gracias y un muy buen día. Igualmente a usted, señor asambleísta Ramiro Vela, asambleísta nacional, pues justamente hemos dialogado. Empezamos con el